Ok, vamos ahora sí a terminar este capítulo con un resultado bastante importante sobre los ceros de un polinomio. Entonces, recordemos que si yo tengo un polinomio y A es cualquier K álgebra, recordemos que una K álgebra es simplemente un anillo, es decir, puedo sumar y puedo multiplicar sus elementos, que además tiene una estructura de espacio vectorial, es decir, que sus elementos también los puedo multiplicar por escalares, ¿verdad? Puedo calcular un medio de alfa, pi por alfa, etc. Entonces, si yo tengo un polinomio y una K álgebra A, entonces yo puedo evaluar los elementos de ese anillo A en el polinomio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir por evaluar? Simplemente sustituir la X por ese elemento. Entonces, si el polinomio f, tal vez aquí no lo puse, si el polinomio f era esta combinación precisa de potencias de x, entonces yo puedo definir lo que significa f evaluado en un elemento de este anillo, pues de esta álgebra. Vea que lo que ocupo es que tenga sentido gamma, gamma cuadrado, gamma a la n, es decir, que todas las potencias de ese elemento tengan sentido, y para eso pido entonces que sea un anillo, ¿verdad? Que exista la multiplicación. Y después también tiene que tener sentido tomar combinaciones lineales con elementos del cuerpo. Vea que estos A's son coeficientes escalares, son números reales o racionales, dependiendo de dónde estamos trabajando. Entonces tiene que tener sentido multiplicar a 1 por alfa, a 2 por alfa cuadrado, a n por gamma a la n. Entonces, para poder definir este elemento, es decir, para poder sustituir la x por un elemento de A, tiene que tener sentido esta expresión. Y por lo tanto, lo que ocupo es que sea un anillo con estructura de espacio vectorial. En particular, y realmente este es el caso que nos importa, es el caso donde el K álgebra es el cuerpo. Vea que un cuerpo, yo puedo sumar, también puedo multiplicar y también puedo multiplicar por escalares, aunque suene un poco redundante, ¿verdad? Entonces, si yo considero el caso particular donde los elementos que voy a sustituir son elementos del cuerpo, entonces decimos que un elemento del cuerpo es una raíz o un cero de f, una raíz también se le dice, una raíz de f, si al evaluarlo en el polinomio, es decir, al sustituir la x por gamma, nos da 0. Esta expresión que está acá es 0. Y lo que quiero demostrar es lo que se conoce usualmente como el teorema del factor, que dice que los ceros de un polinomio corresponden, de cierta forma, a divisores de f. De la siguiente manera, entonces si f es un polinomio con coeficientes en un cuerpo, entonces alfa, o llamémoslo igual que antes, gamma en el cuerpo es una raíz, es un cero, de f, si y solamente si f se factoriza como un polinomio lineal, x menos gamma, multiplicado por alguien más, ¿verdad? Multiplicado por un polinomio g, para algún g en el anillo de polinomios. Entonces, el teorema factor es un teorema que tal vez ya ustedes hayan escuchado y de hecho posiblemente lo hayan usado muchas veces en sus estudios. Lo que dice es que los ceros de un polinomio aparecen como factores lineales en la representación, en la factorización única de f. Dicho en otras palabras, la única forma de evaluar en x igual gamma y obtener 0 es que aparezca 0 como un factor en esa representación, ¿verdad? Si ustedes sustituyen x por gamma, nos quedaría 0 por algo, en particular 0 por algo es 0. Entonces, el teorema factor lo que nos dice es que las raíces aparecen como factores lineales en la factorización única del polinomio. Y veamos la demostración es bastante sencilla, utilizando el algoritmo
de la división euclidia. Entonces, la prueba, bueno, tal vez primero note que hay una dirección que es completamente trivial, que es esta. Si yo ya sé que f se factoriza de esta manera, entonces al evaluar o al sustituir la x por la gamma, aquí me queda 0, ¿verdad? Esa dirección ya la habíamos discutido y es completamente trivial. Lo que debemos probar es el recíproco. Que si yo tengo un 0 del polinomio, entonces x menos gamma es un divisor. Entonces hay que probar que x menos gamma es un divisor de f. Y ya que dicho en este lenguaje es casi que inmediato que debemos de apelar al algoritmo de la división. Entonces, ¿qué pasa si no? O sea, por contradicción. ¿Qué pasa si x menos gamma no es un divisor de f? Es decir, la división de f por ese polinomio no es exacta. Bueno, por el algoritmo de la división euclidia existe un cociente y un resto tal que f se expresa como x menos gamma multiplicado por ese cociente más un resto, donde las posibilidades para este resto, ¿cuáles son? Son o 0 o más pequeño que el divisor. Pero note que no puede ser 0 porque estamos asumiendo que este elemento no divide a f. Si r fuese 0, entonces obtendríamos división exacta, donde entonces necesariamente el grado del resto tiene que ser estrictamente más pequeño que el grado del divisor. Pero en este caso el divisor es de grado 1. Y por lo tanto el grado de r es un número entero más grande que 0, o mayor o igual que 0, pero más pequeño que 1. Es decir, que r tiene que ser un polinomio constante, ¿verdad? Eso implica que el grado del resto es 0. Y los únicos polinomios con grado 0 son las constantes. Por lo tanto, r es un elemento del cuerpo. Y vea qué pasa si nosotros evaluamos. ¿Qué pasa si nosotros evaluamos f en gamma? Si nosotros evaluamos f en gamma, es decir, sustituimos todas las x por gamma, aquí nos quedaría gamma menos gamma, que es 0, más r. Y, bueno, note que r es distinto de 0 por la condición, por hipótesis, de forma que f de gamma es distinto de 0. Entonces, ¿qué es lo que estamos demostrando? Que si x menos gamma no divide a f, entonces gamma no es raíz de f. Y eso es lo que queríamos, demostrar. Entonces, el algoritmo de la división euclidia me permite demostrar el lema del factor, y como corolario, tal vez el corolario lo voy a dejar como ejercicio para que se ensucien un poco las manos, es que si f es un polinomio con coeficientes en un cuerpo de grado positivo, es decir, no es una constante, entonces, pongo aquí de grado de f igual n es positivo, entonces f es un polinomio de grado n, entonces f tiene a lo sumo n raíces. Eso es otro hecho que posiblemente ustedes hayan escuchado. Un polinomio con coeficientes en un cuerpo posee a lo sumo el grado raíces. No puede tener más raíces que su grado. Entonces, ¿cómo prueba? Ahora prueba, háganlo como ejercicio. La prueba sale sencilla por inducción. Entonces, les dejo ahí ese pequeño ejercicio. Un ejercicio interesante es probar que esto es falso si K no es un cuerpo. Es decir, bueno, en particular, si K posee divisores de 0. Yo puedo tomar polinomios con coeficientes básicamente en cualquier anillo,
Y si el anillo no es un cuerpo, en particular si tiene divisores de cero, entonces aparecen situaciones en donde, por ejemplo, este teorema es falso. Entonces, también como ejercicio, piensen un ejemplo en donde un polinomio, no sé, de grado 3 tenga 5 raíces. No sé, estoy inventando. Y ahora sí, para terminar, me gustaría simplemente mencionar dos resultados que no vamos a demostrar sobre la factorización de polinomios sobre los números complejos y sobre los números reales. Entonces, el algoritmo, el teorema fundamental de la aritmética interpretado en el anillo de polinomios dice que todo polinomio se factoriza como producto de irreducibles. Entonces, en los números complejos, o en el anillo de polinomios con coeficientes en los números complejos, todo polinomio irreducible, todo polinomio irreducible es de grado 1. Esto es equivalente al teorema fundamental del álgebra que dice que todo polinomio con coeficientes en los números complejos tiene raíces, o tiene al menos una raíz. Y por el lema del factor va a tener exactamente n. Entonces, esto es equivalente al teorema fundamental del álgebra. Claramente no tenemos las herramientas para probar el teorema fundamental del álgebra, entonces simplemente lo voy a anunciar. Y bueno, otro hecho que tal vez sea conocido por ustedes es que, bueno, primero que todo, en los números reales, si reemplazamos C por R, entonces ya no es cierto que todo polinomio todo polinomio irreducible sea de grado 1. Lo que es cierto es que todo polinomio irreducible es de grado 2 o 1. Todo polinomio irreducible es de grado 1, ¿verdad? Es el caso de que es de grado 1 o de grado 2. Por ejemplo, en los números reales existen polinomios cuadráticos sin raíces. Sin embargo, cuando resolvemos una ecuación cuadrática en los números reales, siempre se puede factorizar en los números complejos. Es decir, que un polinomio cuadrático irreducible en los números reales, en los números complejos se factoriza, es decir, es reducible, como el producto de dos polinomios lineales, ¿verdad? Dos polinomios de grado 1. Entonces, eso tampoco lo vamos a demostrar, pero más adelante vamos a utilizar estos hechos cuando hablemos sobre diagonalización de transformaciones lineales sobre los números complejos y sobre los números reales. Entonces, con esto terminamos este breve capítulo sobre polinomios. Espero que haya sido de su agrado.